Bien chicos, ahora continuamos con el curso de Ciencia y Tecnología, ¿sí? En este curso estamos conociendo un poquito más acerca de las plantas. La clase pasada hemos visto cómo se clasifican las plantas, ¿verdad? Se clasifican en árboles, arbustos, ¿sí? En matas, en hierbas, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy conoceremos un poquito más acerca de las plantas, ¿ok? Pero antes déjame realizarte una pregunta. ¿Sabías tú que tu vida y que la mía dependen de las plantas? Pues déjame decirte que sí, porque las plantas liberan un gas llamado oxígeno. Y el oxígeno, ¿sí? Nosotros necesitamos para poder respirar. Y también las plantas nos proporcionan, a los seres humanos y a los animales, nos proporcionan alimento. Es por eso que es muy importante cuidar de las plantas. Es por eso que nosotros decimos que nosotros como seres humanos y los animales dependemos bastante de las plantas. Es muy importante cuidar las plantas, ¿sí? Porque si no, sin ellas no podemos sobrevivir, ¿sí? Muy bien. Las plantas sabemos que son seres vivos, ¿verdad? En la clase pasada vimos eso. Las plantas son seres vivos, como los animales, que se alimentan, que respiran y se reproducen, ¿sí? Pero también hay una diferencia entre las plantas y los animales. ¿Cuál es esa diferencia? Que las plantas no se trasladan de un lugar a otro lugar por su propia cuenta, como los animales. Los animales se desplazan, ¿verdad? Las plantas no. Ellas crecen en un solo lugar, ¿sí? Esa es la diferencia que hace hacia los animales. Pero también hay otra diferencia muy importante. ¿Saben cuál es? Es que las plantas crean su propio alimento, ¿sí? Y este alimento lo realizan mediante la fotosíntesis, que más adelante vamos a ver qué es una fotosíntesis, ¿sí? Entonces, las plantas son maravillosas, ¿sí? Ellas nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Ellas respiran también, ellas se alimentan también, pero ellas crean su propio alimento, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de las plantas según su uso, ¿sí? Las plantas son muy útiles para nosotros, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Las plantas brindan muchos beneficios a los seres humanos, ¿sí? Y también a otros animales. Es por eso que las plantas se van a clasificar en plantas alimenticias, forestales, medicinales, industriales y ornamentales, ¿ok? Entonces nosotros vamos a clasificar las plantas. Primero tenemos las plantas ornamentales. ¿A qué se refiere con plantas ornamentales? Las plantas ornamentales son aquellas plantas que van a decorar un ambiente. Puede decorar nuestra casa, la oficina, la escuela, ¿sí? Estas plantas generalmente son las flores. Después tenemos a las plantas alimenticias. Son aquellas plantas que nos proporcionan a nosotros los alimentos, como las frutas, las verduras, los cereales, los tubérculos, ¿sí? Muy bien. También las plantas se clasifican en plantas medicinales, ¿ok? Plantas que alivian el dolor, y hay muchas plantas que ayudan a mejorarnos, a sentirnos mejor, ¿sí? También tenemos las plantas industriales. Son aquellas plantas que el hombre utiliza para crear algún producto nuevo, ¿sí? De estas plantas salen otros productos, ¿sí? Y también tenemos las plantas forestales, que se refiere exclusivamente a los árboles. Las industriales y las forestales tienen relación, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a ver un poquito más acerca de las plantas ornamentales. Como ya hemos dicho, exclusivamente, ¿sí? En la mayoría de veces son flores. Y también el cactus. El cactus también sirve para adornar un jardín, ¿verdad? Una casa, la puerta de la casa. Yo he visto algunas personas que tienen cactus pequeñitos en macetas, ¿sí?
y lo tienen en su baño como decoración, ¿sí? Entonces, dice, las plantas ornamentales van a ser las plantas y son plantas silvestres, cultivadas, ¿sí? Comercializadas. ¿Qué quiere decir comercializadas? Que se venden. Las plantas ornamentales las utilizamos para, nos dice, adornar las casas, los parques y los jardines. Estas plantas también pueden vivir en, ¿dónde? En macetas. Ahí están. Las plantas ornamentales. ¿Sí? Ornamentales, para adornar un lugar. ¿Sí? Ahora tenemos las plantas alimenticias, o también llamadas plantas comestibles. Estas plantas nos es útil a los seres humanos y también a los animales, ¿ok? Y las plantas se clasifican en frutas, verduras, tubérculos y tallos, ¿ok? Como tenemos aquí naranja, plátano, col, tenemos beterraga, la yuca y una infinidad de alimentos, de frutas y verduras, como los tubérculos también, como los tallos también que nos alimentan, ¿sí? Entonces, vamos a ver, las plantas alimenticias se dividen en 4 grupos. Unos son los cereales, como el trigo, el centeno, la cebada y la avena, ¿ok? Segundo, las hortalizas, como la lechuga y la col. Las legumbres, las legumbres como los frijoles, ahí están los diferentes tipos de frijoles, los garbanzos, las habas, las lentejitas, tipos de lentejitas, las alberjas, etcétera, etcétera. ¿Sí? También tenemos las frutas. Aquí pues las frutas que conocemos, ¿no? Remonta a tiempos prehistóricos, como les contaba, antes de los incas. En el antiguo Perú, ¿sí? Se utilizaban las plantas medicinales. Hoy en día también. Entonces, también tenemos los forestales. Las plantas forestales incluyen básicamente los arbustos y los árboles. ¿Con fin de qué? De explotar. ¿Qué quiere decir? Para lo que es la maderera, ¿sí? La industria maderera. ¿Ok? Entonces, los forestales se va a referir a los árboles y arbustos. ¿Y quiénes lo trabajan esto? Las industrias madereras. ¿Para qué? Para poder construir muebles, para poder construir casas. Las plantas industriales son aquellas que sirven para la fabricación de otros productos, ¿sí? Como por ejemplo el algodón, la caña de azúcar, el cedro, el cacao, etc. Por ejemplo, del algodón, ¿qué hacen? Hacen telas para poder fabricar la ropa que usamos, ¿sí? De la caña de azúcar, ¿qué hacen? Azúcar. Del cacao, ¿qué se hace? El chocolate, ¿sí? Estas plantas son transformadas para crear un nuevo producto, ¿ok? Por eso son las plantas industriales. A ver, aquí nos dice, mira, ¿sabías que de las plantas industriales se obtiene la materia prima producida para el hombre para su necesidad? De aquí del lino, las telas, del cáñamo, pues aquí sale el azúcar, del algodón, también telas para hacer camisas, polos, ¿sí? Para hacer ropa. Entonces, chicos, esta es una pequeña parte de las utilidades que nos dan las plantas, de los beneficios que las plantas nos dan a nosotros para poder sobrevivir. Recuerda eso bien claro. Nosotros dependemos de las plantas, porque sin las plantas no podríamos sobrevivir. Porque los animales comen las plantas y nosotros comemos plantas y también comemos a los animales. Tú comes tu pollito frito, ¿verdad? ¿Y de qué se alimenta un pollito? De maíz. ¿Y el maíz qué es? Es una planta, ¿verdad? Entonces, tú comes tu pan con mantequilla. ¿De dónde se hace el pan? ¿Con qué se hace el pan? Con harina. ¿Y la harina de dónde sale? Del trigo. ¿Y el trigo qué es? Es una planta. ¿Ok? ¿Y la mantequilla?
¿De dónde se hace la mantequilla? De la leche. ¿Y de dónde sale la leche? De la vaca. ¿Y qué come la vaca? Come pasto, ¿verdad? Entonces, ven chicos, que nosotros y los animales dependemos bastante de las plantillas, así que hay que cuidar siempre las plantas. Y chicos, entonces ahora sí, nos vamos a trabajar a nuestros cuadernitos.